El conflicto armado entre Rusia y Ucrania pasó a otro nivel debido al uso de misiles de largo alcance, luego de que en octubre pasado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar armas cada vez más poderosas en territorio ruso. Por ahora, Ucrania solo ha utilizado misiles de fabricación estadounidense, pero también tiene reserva de este tipo de armamento proporcionado por otras naciones como Inglaterra y Francia, lo que ha internacionalizado aún más el conflicto. Si bien el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca indicó una posible resolución, también ha intensificado la lucha para obtener ventajas de cara a las negociaciones de un posible fin al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Por su parte, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha firmado un decreto que autoriza el uso de armas nucleares en contra de las fuerzas ucranianas. ¿La respuesta de Putin es proporcional a las amenazas de Estados Unidos? ¿Cuáles son las condiciones actuales de la guerra? Estoy más en lo marginal en el centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre el estado en que se encuentra el conflicto armado entre Ucrania y la Federación de Rusia, así como las posibles rutas que seguirá este mismo conflicto con los cambios que se están ocasionando en el mundo en estos momentos, por ejemplo, la Casa Blanca y lo que aconteció recientemente en Siria. Para hablar de este tema, me acompaña esta noche Mónica Ramos, quien es maestra en estudios de área por la Universidad Hankook por la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros de Corea del Sur y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Mónica también es miembro del grupo de estudios sobre Eurasia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mónica, buenas noches, bienvenida a Lo Marginal en el Centro. Buenas noches, gracias por la invitación. Está también con nosotras Ejecat Lázaro, quien es maestro de estudios de Asia y África por el Colegio de México, estudiante del doctorado en Relaciones Internacionales en la Shanghai International Studies University. También Ejecat es investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Ejecat, buenas noches, un gusto contar con tu presencia. Hola Jenny, gracias por la invitación. Un gusto participar en este panel con Mónica. Entonces, comencemos con el tema que nos reúne en esta ocasión. Desde febrero de 2022, Rusia comenzó algo que llamó la Operación Especial en Ucrania, y desde ese entonces hasta ahora han ocurrido situaciones que manifiestan que esto no se trata solo de un conflicto regional entre Rusia y Ucrania, sino que tiene implicaciones internacionales y que hay otros estados que también tienen intereses directos en la resolución positiva o negativa para alguna de las partes y que no necesariamente están en una cercanía geográfica. Y un hecho que apunta en esta dirección es el permiso que algunos estados dieron a Kiev para que utilizara misiles contra Moscú, misiles que fueron donados a Ucrania o que fueron enviados a Ucrania por parte de Estados Unidos, por ejemplo, Francia o Inglaterra. En ese sentido, Mónica, quisiera comenzar contigo preguntándote primero por la situación de la guerra y cómo se inserta en ella este permiso que recibió Ucrania para utilizar misiles de largo alcance contra Rusia. Bueno, me gustaría empezar con el hecho de que en los últimos meses, o sobre todo a partir de, bueno, desde agosto, con la incursión de las tropas ucranianas a la región de Kursk en Rusia, y en los últimos meses hemos visto cómo cómo se ha dado un avance gradual, en una escalada gradual en el conflicto. Y digo que es una escalada gradual porque ha pasado de manera como tan no sutil, pero tampoco de manera tan evidente. Pero si comparamos a lo que pasaba en junio a lo que está pasando en octubre, sí podemos hablar de que ha habido un cambio significativo o una escalada. Entonces, esta escalada se puede ver desde la presencia de tropas ucranianas en territorio ruso, después el permiso
para la utilización de los misiles balísticos, los ATACMS, por parte de principalmente Estados Unidos, pero por otros miembros de la OTAN. También lo que primero fueron rumores sobre la presencia de tropas de Corea del Norte en territorio ruso y la posibilidad de que incursionaran a territorio ucraniano, y que esto es un cambio significativo porque habla de la presencia de manera oficial de otro ejército, además del ejército ruso y del ejército ucraniano. Porque lo que habíamos visto hasta ahora es que tanto los miembros de la OTAN como Estados Unidos, incluso otros aliados de Rusia, el límite que han establecido es apoyar con tropas, apoyar con equipo militar o con otros tipos de materiales, pero evitar mandar de manera oficial o la participación de sus ejércitos de manera oficial para evitar una escalada mayor en el conflicto. Entonces, el hecho que originalmente se manejó como rumores de la presencia de tropas de Corea del Norte en territorio ruso para entrenamiento y el desempeño de ciertas actividades militares, sí se considera una escalada que va también a la par del uso de los misiles de mediano alcance, de un alcance de hasta 320 kilómetros, de parte de Ucrania hacia Rusia. Y cabe destacar que estos misiles ya estaban permitidos en territorio ucraniano para defenderse, y el cambio fue que pasaron también o para ser utilizados en territorio ruso. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Sí, por supuesto que no siempre se tiene presente cuáles son las formas específicas que va tomando este conflicto, porque como tú decías, pues se trata de un conflicto que, aunque ya tiene mucho tiempo, ha ido avanzando de poquito en poquito, y hay momentos, hay meses en los que parece que no pasa nada. Y quisiera preguntarte en este mismo sentido, Hecat, ¿cuál es la situación de la guerra? Si agregarías algo en este sentido y si hay un cambio significativo, si hay una implicación diferente en este permiso que ya nos puntualizaba Mónica. Bueno, desde mi punto de vista, sí hay una escalada, efectivamente, como ya lo mencionaba Mónica, yo estoy de acuerdo. Hay una escalada, pero es una escalada que se ha venido dando de manera gradual desde que comenzó la guerra. A veces se acelera, a veces se pausa un poco, pero sí hemos visto que cada uno de los dos bandos empieza a utilizar de manera más amplia el arsenal que tiene. En el caso de Rusia, hemos visto que están utilizando ya misiles y armamento que anteriormente pues, no se conocía, que no se había utilizado en un escenario de guerra real. Y esto pues precisamente responde a el permiso que dieron estos países, Estados Unidos, Inglaterra, de utilizar este armamento, que bueno, aquí quiero destacar que no es solamente permiso, ¿no? Lo ha dicho muy claramente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y recientemente también eh, Sergei Lavrov, en una entrevista que le hizo el periodista estadounidense Tucker Carlson, declaraba que no es solamente permiso, ¿no? Porque pues una cosa es dar el permiso, sino también es la operatividad. ¿Cómo se puede hacer para que efectivamente estas armas tan sofisticadas que necesitan no solamente presionar un botón, sino que necesitan ingresar coordenadas, ingresar una serie de informaciones sin la cual estas armas no pueden funcionar? Todo esto, pues no lo pueden hacer los ucranianos porque no son los creadores, los desarrolladores y no tienen el entrenamiento para poder utilizar estas armas, sino que además del permiso, pues viene también la ayuda directa de estos países que se han involucrado en la guerra en Ucrania, pues de esta manera, ¿no? Desde antes ya estaban involucrados. Entonces, me parece que esto es importante porque una vez que dan el permiso y que contribuyen a que Ucrania efectivamente utilice este tipo de armamento en contra del territorio ruso, ya no solamente en la línea de contacto como se maneja, sino más adentro, pues Rusia efectivamente considera que sí hay aquí una escalada y responde también empleando algunos de los misiles que no conocíamos y que tienen un poder destructivo muy alto. Me parece que más adelante vamos a hablar de eso, pero sí, yo coincido, hay una escalada que se ha venido dando de manera gradual, que me parece que desde el punto de vista de Rusia, es una escalada que no quiere que ocurra, que ha estado haciendo pues esfuerzos, al menos en términos diplomáticos,
para que esta escalada no suba de tono. A Rusia le conviene que la guerra se mantenga en este tono. Está ganando territorio en los últimos meses, está ampliando el territorio que controla con sus tropas. Entonces, si no hay una escalada, me parece que con la tendencia que tiene la guerra actualmente, esto favorecería a Rusia, porque seguiría ocupando más territorio del que ya actualmente controla. Y pues desde el punto de vista ucraniano sí conviene que haya una escalada porque es un momento de debilidad en esta coyuntura, y por lo tanto pues sí necesitan cambiar un poco la dirección del conflicto, sobre todo considerando ahora la entrada del presidente Donald Trump, que puede significar también pues un parteaguas para el curso que va a tener esta guerra. Sí, justamente sobre este último punto iremos cerrando, lo utilizaremos para ir cerrando la conversación. Sin embargo, mencionabas tú algo que tiene que ver con la forma en la que responde Rusia a este permiso y además también lo que acompaña a lo que aparece solo un permiso para utilizar este tipo de armas contra Rusia. Mencionabas tú la respuesta del presidente de la Federación de Rusia y quisiera preguntarte precisamente por esto. ¿Cuál fue esta respuesta? ¿Cómo responde Rusia al permiso? Y si esta respuesta es proporcional a lo que se nos presenta, a esta nueva amenaza, digamos. Sí, bueno, hay dos respuestas del gobierno de Rusia. El primero es un cambio en la doctrina nuclear. Eh, Actualmente ya Rusia considera que pueden utilizar armamento nuclear no solamente si son atacados por un país que tiene armas nucleares, sino también ahora ya se puede utilizar armamento nuclear desde Rusia si este ataque viene de un país que, aunque no tenga armas nucleares, está siendo apoyado de manera directa por un país que tiene armas nucleares. Para ponerle nombre y apellido, si Ucrania ataca de una manera que Rusia considera pues existencialmente peligrosa, ataca a Rusia, aunque Ucrania no tenga armas nucleares, Rusia podría utilizar armas nucleares en Ucrania, en territorio ucraniano. Y bueno, aquí mencionar también que desde Rusia se ha manejado también la posibilidad de utilizar este tipo de armamento y bueno, normalmente cuando escuchamos armas nucleares, pues pensamos en las grandes destrucciones que ha habido en la historia, ¿no? Y en el inmenso poder destructor que tienen estas armas. Pero quiero mencionar pues que así como existen las armas estratégicas que son capaces de destruir, pues miles, cientos de miles de personas en un segundo prácticamente. Están también las armas tácticas, ¿no? Que precisamente tienen la idea de tener una capacidad de destrucción mucho más limitada. Y Rusia ha estado hablando de la posibilidad de emplear, en caso necesario, armas tácticas, armas nucleares tácticas. Bueno, esto quiero mencionarlo porque sí, esta es la primera respuesta. Rusia está diciendo, si desde el bando de Ucrania, que ellos asocian directamente con la OTAN, es decir, si desde el bando de la OTAN siguen escalando la guerra, no tenga ninguna duda que nosotros vamos a utilizar todo lo que tenemos y entre eso, pues tenemos nuestro armamento nuclear. Es la primera respuesta. La segunda respuesta que me parece que es importante también es el uso de este nuevo misil que no se conocía, que es el Oreshnik, que precisamente es uno de los misiles hipersónicos que ha estado desarrollando Rusia en los últimos años. De acuerdo con la información que dio el presidente Putin, este misil alcanza una velocidad 10 veces superior a la velocidad del sonido. Ucrania informó que casi alcanzó 11 veces la velocidad del sonido. Y no es el único misil hipersónico que tiene Rusia, ha empleado otros también, pero este tiene la característica de que es un misil balístico intercontinental. Entonces, pues esto activa, digamos, otra serie de medidas. Incluso Rusia, antes de disparar este misil, avisó a Estados Unidos que iba a utilizar este misil para que Estados Unidos pues estuviera enterado y no hubiera un error en el cálculo, en los cálculos, ¿no? Para que no hubiera una escalada innecesaria. Entonces, son estas dos medidas. Primero, el cambio en la doctrina nuclear. Segundo, el uso de este misil, que desde mi punto de vista, repito, tienen la idea de decirle al bando ucraniano, al bando de la OTAN, no continúen la escalada, nosotros vamos a utilizar todo lo que tengamos y pues estamos mostrando algo de lo que tenemos. Me parece que Rusia no ha mostrado todavía todas las cartas que tiene, no las ha puesto sobre la mesa y pues es parte un poco de su secreto, ¿no?
decir, bueno, vamos a ir un poco mostrando lo que tenemos según las características del conflicto lo vayan exigiendo. Pero no queremos que esto escale más. Esto que mencionas, Ejecat, me parece interesante porque pues luego aparecen muchas noticias que parecen ser muy amarillistas, muy alarmantes, que hacen una, nos anuncian prácticamente, o en ese momento anunciaron prácticamente que Rusia ya estaba lanzando bombas atómicas contra los ucranianos, contra la población ucraniana, pero como tú lo mencionas, pues esta guerra tiene unos matices que no siempre se alcanzan a ver, que no son tan conocidos y que es importante mantener a la población informada para que no caiga en un alarmismo innecesario. Y en ese mismo sentido quisiera preguntarte, Mónica, por la respuesta de Putin, ¿tú la consideras proporcional al conflicto? ¿Se trata de una nueva forma? ¿Qué caminos puede desarrollar una vez que se señala esto que ya nos mencionaba Ejecat por parte de la Federación de Rusia? Bueno, a mí de entrada me parece que esta idea y la posibilidad de armas nucleares en el conflicto ruso-ucraniano no es nuevo, sino que ha aparecido en diversas ocasiones durante el discurso de la Federación Rusa, en el discurso de Vladimir Putin, cada que se empieza a utilizar un nuevo armamento, ya sea armamento donado por la OTAN, por parte de Estados Unidos o por otros aliados de Ucrania. Entonces, de entrada, esta amenaza no es nueva. Lo que sí es cierto es que siempre existe, en el peor de los escenarios, siempre existe la posibilidad del uso de armas nucleares. Y lo sabemos porque ya fueron utilizadas una vez en 1945 en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Entonces es una posibilidad real. Considero, eso sí, que el uso de armas nucleares es la última opción que tiene un país para defender sus intereses. Y se habla, de hecho, del uso de armas nucleares con la idea de la disuasión. Como ya lo mencionó Hecatl, la idea es la disuasión para evitar que la OTAN y los aliados de Ucrania sigan escalando el conflicto, ¿no? Porque finalmente la doctrina nuclear nos habla del principio de destrucción mutua asegurada. Se vuelve más factible a partir de las armas tácticas que tienen un alcance de destrucción más limitado, más preciso, podríamos decirlo de esa manera, pero se considera en el peor de los escenarios porque es la posibilidad más extrema ante un escenario de amenaza a la integridad territorial o a la amenaza de la soberanía rusa. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que se utiliza más como disuasión y yo diría no como una posibilidad real, pero tampoco podemos leer completamente a los líderes o a los decision makers de un país cuando se sienten en un momento más vulnerable, ¿no? Y también me gustaría rescatar la idea de pensar cómo este conflicto ha sido cuidado para evitar, podemos hablar de una tercera guerra mundial, a partir de que efectivamente Rusia le avisó a Estados Unidos que iba a utilizar el misil hipersónico, ¿no? Para evitar cualquier malentendido y que esto ahora sí pueda llevarnos a un momento tenso similar a los momentos que pudieron ocurrir durante la Guerra Fría. Sí, por supuesto que eso también, esto último también es importante que tenerlo presente. Y para ir cerrando ya la conversación, quisiera preguntarte, Mónica, ¿cómo afectará la llegada de Donald Trump a la guerra? Sabemos que luego hubo una reunión entre Elon Musk, enviado por Donald Trump, con Ucrania. Y otro aspecto importante que no podemos pasar desapercibido, pues es cómo afectará también, considerar en la ecuación lo que está aconteciendo en Siria, si es que para ti tiene alguna relevancia o no. En esto último, por favor. Okay, bueno, me gustaría iniciar con la parte de Siria, que de entrada se ve como, sobre todo en términos de imagen, o que algunos lo leen como el deterioro de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa al decidir no apoyar a Siria en este momento tan tenso y que finalmente los rebeldes lograron tomar
y derrocar al gobierno en menos de 2 semanas. La lectura que se le ha dado desde los medios, tal vez podemos decir mainstream, es que deja o no es un punto positivo para Rusia porque deja ver que todas sus fuerzas están concentradas en el avance ucraniano. Eso por una parte. En cuanto a la llegada de Donald Trump, de hecho, hace un par de días Donald Trump concedió una entrevista. En la reapertura de Notre Dame se reunió con Macron y Zelensky por alrededor de media hora. Entonces, lo que se ha dejado ver es primero que hay un ligero matiz o cierta atenuación en el discurso que había tenido durante su campaña de no determinar la guerra en 24 horas, pero sí de recortar completamente la asistencia para Ucrania. Entonces, precisamente en la entrevista que está viendo hoy, habla de 3 puntos. Primero, para lograr el cese al fuego y llevar tanto a la Federación Rusa como Ucrania a negociaciones, habla de que Ucrania no sería parte de la OTAN o dejar eso fuera de la mesa para poder llegar a negociar con Rusia, que la ayuda hacia Ucrania dependería de si Ucrania se siente en la mesa de negociaciones y daría asistencia a Ucrania bajo la condición de que se siente a negociar. Y finalmente, en el escenario planteado por los asesores de Trump, se ve la posibilidad de que Ucrania va a tener que hacer concesiones territoriales o sacrificar el territorio que hasta ahora está bajo el control ruso. Y a esto me gustaría agregar que, bueno, tanto los asesores de Trump como el mismo Trump hablan de llevar a ambos países a negociaciones, pero la verdad es que no es tan fácil porque yo estas negociaciones las veo como un escenario de suma cero. Si hubieran pretendido negociar, ya lo hubieran hecho cuando Xi Jinping ofreció sus buenos oficios, cuando Emmanuel Macron ofreció sus buenos oficios, cuando Lula da Silva incluso ofreció sus buenos oficios para tratar de crear primero el ánimo de negociación entre ambos países. Entonces, de entrada, me da la impresión que incluso los asesores de Trump creen que ambos países están dispuestos para negociar cuando lo que vemos es que es un escenario de suma cero y lo que los va a llevar a negociar, sobre todo a Ucrania, es que vea ahora sí cómo se reduce esa asistencia y que no le va a quedar otra opción más que negociar. Y en ese sentido, veo que Rusia tiene un escenario más ventajoso. Y bueno, ahorita para que le pases ya la palabra a Hecate, lo pueda incluso comentar, es precisamente que la autorización de los misiles de mediano alcance venía en ese sentido para fortalecer a Ucrania en estos últimos meses del periodo de Donald Trump o incluso comprometer en los últimos meses de Biden e incluso comprometer a Trump para no dejar completamente sin asistencia o desprotegido a Ucrania. Sí, 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 por supuesto. Hecate, no sé cómo tú nos cómo quisieras abordar estas últimas cuestiones, en realidad. Lo que ya nos mencionaba Mónica al final, que si quieres agregar algo, por supuesto, puedes hacerlo, así como también lo que está aconteciendo en Siria, su relación con el conflicto, y también la llegada de Donald Trump. Sí, pues todo está relacionado, ¿no? A mí me parece muy importante el mensaje que puso Donald Trump después de que se confirmó que Bashar al-Assad dejaba el gobierno de Siria, que se iba a Rusia, ahora es un refugiado político en Rusia. Y Donald Trump puso un mensaje en su propia red social, que ahorita no me acuerdo del nombre, eh, pero también lo puso en Twitter, y ese sí lo leí. Y decía Donald Trump, bueno, el gobierno de Bashar al-Assad cayó. Esto de alguna manera pues nos dice que tiene que haber un ánimo de paz, de reconciliación, y puso el foco en Ucrania después, ¿no? Diciendo, bueno, en Ucrania también tenemos que trabajar para que alcancemos un acuerdo de paz sostenible entre todos. Y hizo un llamado a 3 partes. Primero hizo un llamado a Rusia, ¿no? Dijo, bueno, Rusia ha perdido muchos hombres aquí en la guerra, es momento de que ya Putin tome una decisión correcta. Yo conozco a Putin, puso en su mensaje, sé que pues es una persona inteligente que puede tomar una decisión adecuada para este momento.
hizo un llamado también a Ucrania. Dijo, bueno, Ucrania también ha perdido muchísimos hombres, ha perdido territorio y es momento de que ya alcancemos pues la paz entre estas dos partes. Y también señaló ahí a China, que me parece que es un actor importante. Y dijo, aquí podría ayudar China. O sea, un poco diciendo, bueno, China puede eh, establecer un diálogo entre las dos partes, puede ayudar para que se alcance una mesa de negociaciones y que puedan avanzar aquí algunos acuerdos de paz. Yo en ese sentido coincido totalmente con Mónica. Me parece que este punto de vista es algo que está ya bastante superado. Pero bueno, aquí quiero decir también que se superó en momentos anteriores del conflicto, ¿no? En momentos anteriores de la guerra. Pero el escenario de la guerra ha cambiado y entonces sí creo que ahora con Donald Trump en el poder se puede dar la posibilidad de que efectivamente Ucrania se siente en la mesa de negociaciones. ¿Por qué no ha habido esta negociación, estos diálogos de paz? Fundamentalmente porque la posición de Rusia es una posición muy clara, que es nosotros no vamos a renunciar primero a nuestra demanda de que Ucrania no ingrese a la OTAN. Es lo primero que pide Rusia, ¿no? Que Ucrania no ingrese a la OTAN, que se declare como un país neutral. Y lo segundo que pide es que Ucrania reconozca que las provincias de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporozhye son parte ya de la Federación Rusa, ¿no? Rusia ya ni siquiera considera Crimea como algo que se puede negociar. O sea, Crimea es Rusia ya, totalmente. Entonces son estas cuatro regiones las que está poniendo sobre la mesa de negociación Rusia. Son dos demandas básicas, ¿no? Primero, que Ucrania no ingrese a la OTAN, que se declare como país neutral. Segundo, estas cuatro regiones son parte ya de la Federación Rusa y Ucrania lo tiene que reconocer así. Esto, pues es algo que ha mencionado repetidamente Putin, que también mencionó ahora Sergei Lavrov en esta entrevista que hizo con Tucker Carlson, y es algo que Rusia no va a cambiar, no va a modificar, ¿no? Entonces, lo que ha estado haciendo en los últimos meses es fortalecer su posición, ganar fuerza para que en el momento en el que se llegue la mesa de negociaciones, Rusia pueda decir, pues estas son mis demandas y yo de aquí no me muevo, ¿no? Por otro lado, el bando ucraniano pues se ha venido debilitando con el tiempo. En los últimos meses pues ha tomado algunas medidas desesperadas como la incursión en Kursk precisamente, que me parece que no tiene pues mucho sentido estratégico. Mandan hombres, tienen ahí pues tropas que pudieran estar defendiendo otras partes de la línea de contacto. Ahora estos misiles que han utilizado en contra del territorio ruso parecen un poco como manotazos desesperados tratando de cambiar el curso de la guerra ante una tendencia que no encuentran cómo modificar. Ucrania entonces, pues en un momento sí había dicho, nosotros no vamos a negociar con Rusia, es más, está prohibido negociar con Rusia, está prohibido negociar mientras Vladimir Putin sea el presidente de Rusia, está prohibido, ¿no? Y esto es algo que precisamente ha venido cambiando ahora. El propio Zelensky hizo una propuesta diciendo que Ucrania en algún momento pues sí podría renunciar a algunas regiones, podrían reconocer estas regiones como no territorio ruso, pero a cambio que Ucrania ingrese a la OTAN, decía Zelensky. Esto lo comentó pues precisamente pues con quienes lo apoyan, y esto deja ver también que ya hay un ánimo de empezar a negociar, ¿no? La paz por territorio, que me parece que esto es algo que no se había visto en el discurso de los líderes de Ucrania y que también empieza a recibir ya mucha presión desde Estados Unidos para decirle a Ucrania, tienes que negociar, te tienes que sentar en la mesa, tenemos que alcanzar aquí un acuerdo de paz, porque, y este es el otro punto que yo quiero aquí tocar, Trump ha mencionado repetidamente, y desde mi punto de vista es algo que toma con bastante seriedad, ha mencionado repetidamente que Estados Unidos debe crear una nueva relación pacífica, una nueva relación de cooperación con Rusia, porque Estados Unidos debe concentrarse en detener el ascenso de China, debe concentrarse en, de alguna manera, contener las relaciones que ha venido cultivando China, pues el poderío económico que tiene China, también su desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Y entonces, desde el bando de Trump, han señalado que Estados Unidos debe cooperar con Rusia
y deben buscar la manera de que Rusia deje de buscar a China como un aliado, debilitar esta relación estratégica entre China y Rusia. Y entonces, si Trump pues está viendo la manera de detener el conflicto en Ucrania, de detener la guerra en Europa, para que Rusia pueda acercarse más a Estados Unidos y juntos puedan cooperar de alguna manera para establecer pues una contención bastante fuerte en contra de China. Por eso, ahora que la situación ha cambiado, pues sí, el bando ucraniano está mucho más debilitado. Vemos también que Trump no ha renunciado a esta idea lo acaba de decir hace 2, 3 días, ¿no? A esta idea de que, pues en caso de ser necesario, Estados Unidos va a salir de la OTAN. Incluso hasta ese punto, hasta ese nivel lo mencionó, ¿no? Pero también sabemos que Trump, pues es un presidente bastante impredecible. Vladimir Putin en algún momento dijo, ¿no? En las campañas que él pensaba que era más conveniente que ganara Kamala Harris porque era mucho más predecible saber lo que iba a hacer Kamala Harris como presidenta a lo que iba a hacer Trump como presidente. Alguna gente considera que Trump pues es un líder prorruso, que tiene muy buenas relaciones con Putin, etcétera. Pero, y otra vez, esto lo comentó Lavrov en su entrevista, en realidad Trump pues puso también algunas sanciones fuertes en contra de Rusia. Trump también se vanaglorió de haber enviado armamento y de haber enviado asesores militares a Ucrania cuando se comparaba con Obama, cuando Obama no había mandado más que zapatos, uniformes, pequeñas cositas, y realmente quien sí mandó algo importante fue Trump. Entonces, pues no se sabe muy bien, pero hasta ahora, en las declaraciones que ha hecho y por la manera en la que ha venido analizando la coyuntura internacional, sí parece que desde la posición de Trump va a haber una presión para que Ucrania negocie, para que se alcance la paz, y esto pues precisamente Rusia está viendo la manera de que se alcancen los dos objetivos. Uno, Ucrania no ingrese a la OTAN. Dos, que las 4 regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporozhye sean reconocidas ya como territorio ruso. Sí, sin duda habrá que poner atención a la forma en la que se desenvuelve este conflicto, porque como mencionábamos y se mencionó a lo largo de la charla, no tiene implicaciones directas solamente con la región que está en conflicto, sino que nos afecta a todas y cada una de las personas que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, agradezco muchísimo a Mónica, agradezco mucho a Ejecat y también agradezco a quien nos acompañó en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.